Persiguiendo el Jade, capítulo 151. Cuando Qi-Chen encabezó la gran procesión junto a los numerosos funcionarios de la corte hacia el Palacio Frío, lo que vieron fueron llamas imponentes y un suelo cubierto de cadáveres. Los funcionarios estallaron en un alboroto. El incendio en el Palacio Frío en la víspera de Año Nuevo no fue un accidente, también se había cometido un asesinato. Cuando Qi-Chen vio el cuerpo de la mujer siendo sacado por la Guardia Dorada que había ido a combatir el incendio, su expresión se tornó sombría. Aferrándose a una pizca de esperanza, exclamó: ¿Qué sucedió? ¿Acaso alguien tuvo la osadía de irrumpir en el Palacio Frío por la noche y ultrajar una concubina? El comandante de la Guardia Dorada, que había ido a apagar el fuego, con la frente perlada de sudor frío, apretó el puño y dijo: «Este subordinado no lo sabe. Cuando vimos las llamas del Palacio Frío, corrimos hacia allí y ya estaba esta escena». Olvidando su decoro imperial, los ojos de Qi-Chen parecían a punto de partirse mientras rugía: «¿Dónde está el vil intruso que irrumpió en el Palacio Frío?». El comandante de la Guardia Dorada hizo una reverencia aún más profunda. Este subordinado ya ha enviado a la Guardia Dorada a registrar todo el Palacio Imperial. Mientras este canalla no haya salido del palacio, sin duda lo atraparán. El rostro de Qi-Chen era sombrío, que parecía capaz de devorar a alguien. Lo había planeado todo con tanta meticulosidad. Incluso había conseguido las drogas prohibidas, perdidas hace mucho tiempo, el polvo debilitador de huesos y el Roro-Uchi. ¿Por qué Qi-Chen había logrado escapar? ¿No se decía que el polvo debilitador de huesos podía derribar a un toro salvaje y que el Roro-Uchi podía hacer que una mujer casta fuera más lasciva que una cortesana? ¿Podría ser que ninguna de las dos tuviera efecto alguno sobre Qi-Chen? La furia por un plan elaborado y fallido, junto con el terror ante la posible represalia de Qi-Chen, consumían a Qi-Chen, cuya expresión se tornaba cada vez más salvaje ante las miradas alarmadas y desconcertadas. Los funcionarios volcó una patada un cubo de agua medio lleno que había sido colocado en el suelo para apagar el incendio y ordenó con voz áspera: «Busquen, aunque tengan que cavar a un metro de profundidad, encontrarán ese vil intruso». El comandante de la Guardia Dorada aceptó la orden y condujo a sus hombres a registrar todo el palacio. Qi-Chen se miró en medio de las llamas cada vez más intensas, con la mirada sombría, mientras observaba los rostros aterrorizados de los funcionarios. «Qué indignante! ¿Qué pretenden con mi palacio imperial? Esta noche solo he ofrecido un banquete a los ministros de la corte. Todos sus sirvientes esperan fuera de la puerta meridiana. ¿Acaso quien se aventuró en aguas turbulentas y se coló en el Palacio Frío es uno de mis queridos ministros?» El crimen de profanar el arena imperial no era un asunto menor. Los funcionarios intercambiaron miradas, considerando las palabras de Qi-Chen completamente absurdas. Sin embargo, Qi-Chen no parecía pensarlo en absoluto y continuó con un tono tajante: «Para poder matar a tantos de mi Guardia Dorada, sus artes marciales deben ser extraordinarias». El único que había estado ausente durante mucho tiempo era el marqués de Wuhan. La implicación en las palabras de Qi-Chen era demasiado obvia, lo que provocó que los funcionarios se sumieran en un silencio aún más profundo y temeroso. Era cierto que Qi-Chen era hijo del cielo, pero desde el momento en que ascendió al trono del dragón no había sido más que una marioneta sostenida por Wei Yan. La reverencia de los funcionarios que sentían por él era menor que el temor que le tenían a Qi-Chen. Al fin y al cabo, uno era el emperador sin poder real, mientras que el otro un marqués marcial defensor de las fronteras que comandaba cientos de miles de tropas. Los más perspicaces ya lo habían deducido. El gran incendio de esta noche probablemente era una farsa orquestada deliberadamente por Qi-Chen. Los había traído aquí con el propósito de convertirlos en testigos, para usar el poder de toda la corte y culpar al marqués de Wuhan de un crimen que justificaría la exterminación de las nuevas generaciones de su familia. Simplemente ocurrió un percance a mitad de camino, lo que provocó la situación actual.
Los funcionarios que comprendieron esto se llenaron de inmediato de un terror indescriptible. Si el marqués de Wuhan caía en manos de Qichen sería una cosa, pero si escapaba de esta calamidad y serían obligados a convertirse en testigos, ¿acaso el marqués de Wuhan no los silenciaría más tarde? En un instante, un gran número de funcionarios sintieron que sus espaldas estaban empapadas de sudor frío. Tan Peiyi, Ji Si-hun y los demás iban al final del grupo al oír las palabras de Qichen y pensar que Si Chen llevaba tanto tiempo ausente y que Fan Chanyu tampoco había regresado, intercambiaron una mirada con una sombra de preocupación en el ceño. Mientras tanto, en el lago Taiyue, tras ser besada por Si Chen, Fan Chanyu estaba desesperada de preocupación ante la posibilidad que la Guardia Dorada los encontrara. Si Chen estaba herido y ella no se atrevió a empujarla con demasiada fuerza, así que la sujetó por la cabeza y la besó durante un instante. Mientras los labios de Si Chen descendían rozándola y besándola suavemente en el costado de su cuello, Fan Chanyu escondriñaba atentamente el perímetro del lago Taiyue. Tras confirmar en la zona era segura temporalmente, aprovechó la oportunidad para sacar del agua al hombre apenas consciente, arrastrándolo a duras penas. Durante este tiempo, Si Chen se desabrochó el cuello de su túnica buscando el tenue aroma en su cuerpo para seguir besándola. Fan Chanyu, ya fuera por el calor o por los nervios, sintió que se le ruborizaba el rostro. Apartó su cara. Quería reaccionar violentamente, pero sabiendo que estaba drogado y fuera de sí, no pudo hacerlo. Solo pudo apretar los dientes y decir: «Aguanta un poco más, te sacaré del palacio». La recostó en el suelo con la espalda apoyada en la rocalla. Su rostro pálido por el agua helada del lago ahora presentaba un leve rubor. Su poderoso pecho se agitaba violentamente mientras jadeaba. Las solapas empapadas se habían abierto ligeramente, dejando descubierta una sección de su pecho blanco como porcelana. La camisa interior, blanca como la nieve, se ceñía a sus firmes músculos, volviéndola casi transparente. Su cabello negro y empapado se le pegaba a las clavículas y los hombros, dándole una mirada penetrante y a la vez seductora. Sus ojos rojos como la sangre ya no tenían claridad, pero estaban fijos en Fan Chanyu. «Ayúdame». Lo habían drogado con un polvo que debilitaba los huesos, aparte de cortarse con su cuchilla para apenas mantener algo de fuerza. Le resultaba difícil incluso ponerse de pie. Había aguantado demasiado tiempo. Las venas azules de su cuello se hinchaban como si los vasos sanguíneos bajo su piel estuvieran a punto de reventar. Al verlo así, Fan Chanyu le dolió el corazón. La sola idea del vil plan del emperador la llenó de una rabia incontrolable. Escurrió con torpeza las túnicas empapadas de ella y de Si Chen y luego le acarició el rostro con sus propias manos, igualmente frías por el agua del lago. «Aquí no, alguien podría venir en cualquier momento». Su rostro estaba alarmantemente caliente, ya fuera por el efecto de la droga o por la fiebre alta tras haber estado demasiado tiempo en el lago. En cuanto a las manos de Fan Chanyu lo tocaron, él le agarró la muñeca con la suya, con la palma de la mano empapada en sangre, intentando acercarla más. Fan Chanyu le preguntó: «¿Dónde has puesto tus túnicas de la corte?» No llevaba su toga de la corte. Si la Guardia Dorada lo encontrara, el emperador lo utilizaría para incriminarlo en el palacio. El problema de esta noche aún no se había resuelto. Quizás reconfortado por la frescura de las manos de Fan Chanyu, Si Chen logró recuperar un poco la conciencia y mientras besaba y chupaba sus dedos respondió sin aliento en la gruta rocosa del jardín imperial. El lago Taiyue abarcaba una vasta extensión dividida por un lago oriental y otro occidental. El lago oriental se encontraba cerca del Palacio Frío, donde se ubicaban en ese momento. El lago occidental servía como eje central de la parte trasera del palacio. El jardín imperial también se extendía junto al lago occidental, con un tramo de rocallo y un bosque de piedra construidos a lo largo de su orilla. Tras enterarse de que Si Chen iba a investigar el Palacio Frío por la noche, Fan Chanyu también estudió un mapa de todo el Palacio Imperial. Por tanto, en el momento en que Si Chen mencionó la gruta rocosa en el Jardín Imperial, Fan Chanyu supo inmediatamente dónde se encontraba.
Con el incendio en el Palacio Frío, el agua de las grandes tinas que bordeaban el camino imperial se había agotado. Para conseguir agua con mayor facilidad, los eunucos y guardias imperiales combatían el fuego, pero probablemente se dirigían al lago este. La orilla del lago oeste debería estar a salvo por ahora. Fan Chanyu usó sus dientes para hacer un agujero en su uniforme de eunuco y luego rasgó tira en ambas manos. La envolvió alrededor de las heridas en la palma y el brazo de Zichen, diciendo: «Ahora te llevaré allí». El incendio en el Palacio Frío era inmenso. La Guardia Dorada que patrullaba cerca probablemente acudió rápidamente a ayudar, cargando a Zichen a cuesta. Fan Chanyu no encontró casi ningún obstáculo en su camino hacia la rocalla y el bosque de piedra en el jardín imperial. Si existía algún obstáculo era Zichen, que no dejaba de besarle la nuca y tirar de su cuello hasta que se aflojó. Fan Chanyu estuvo a punto de tropezar varias veces antes de que hiciera una mueca y le diera un golpe en la nuca, dejándolo inconsciente. Tras encontrar la gruta de piedra, Fan Chanyu descubrió que, si bien la entrada era estrecha, el interior era bastante espacioso. Temerosa de ser descubierta, no se atrevió a encender un pedernal. Por suerte, había una abertura ovalada en la parte superior de la gruta. Al alzar la vista, incluso pudo ver la luna aún casi llena y fría. La luz de la luna que entraba por la abertura superior le permitió a Fan Chanyu ver, aunque débilmente. Encontró la capa y las túnicas de corte de Zichen, que había dejado antes allí, justo cuando estaba a punto de quitarle la ropa empapada y envolverlo con la seca. El destello de las antorchas pasó fugazmente junto a la rocalla, seguido de un estrépito de armaduras. «¡Rápido, rápido! Cierren las puertas del palacio. Un asesino se ha infiltrado en el Palacio Imperial. Una concubina del Palacio Frío ya ha sido asesinada». Fan Chanyu, sujetando a Zichen, inmediatamente se quedó inmóvil, temiendo hacer cualquier ruido que pudiera alertar a la Guardia Dorada que se encontraba afuera. Inesperadamente Zichen despertó en ese momento. Un gemido ronco bajo acababa de escapar de sus labios cuando Fan Chanyu apresuradamente lo selló con el suyo. Casi por instinto se aferró a la lengua de Fan Chanyu, debilitado por el polvo debilitador de hueso. Su beso fue aún más suave que antes, pero aún dejó a Fan Chanyu sin aliento. Su cuerpo estaba mucho más caliente de cuando estaban junto al lago Taiye. La sangre bajo su piel parecía hervir, como si hubiera llegado a un punto crítico. Si esto continuaba, pronto empezaría a sangrar por los 7 orificios. A través de sus ropas empapadas, Fan Chanyu podía sentirlo como un hierro candente contra ella. Su respiración se volvió más agitada, pero el sonido de pasos se acercaba. Zichen había perdido completamente el sentido. Fan Chanyu le permitió morderle el cuello, pero sus ojos permanecían fríos y vigilantes. Fríos en la entrada de la gruta, incluso había sacado el cuchillo para deshuesar que guardaba en su bota. Los pasos se acercaban cada vez más. Fan Chanyu apretó con más fuerza la empuñadura del cuchillo. Zichen, que besaba un trozo de piel suave de su cuello, alzó la vista de repente. Sus ojos de fénix, rojos como la sangre, ya no parecían humanos, solo reflejaban una fría y sanguinaria intención asesina como la de un lobo alfa cuyo territorio había sido invadido. De repente, unos agudos maullidos de gato como los llantos de un bebé provinieron del alto de la rocalla. La Guardia Dorada que habían estado buscando en esta dirección dejó escapar un suspiro de alivio y rió entre dientes. «Así que son solo las gatas callejeras del palacio en celo». Golpeó las ramas cerca de la rocalla con una vaina en su espada, asustando a 2 gatos que aullaron y se dispersaron en todas direcciones. El guardia dorado envainó su espada y regresó. Su compañero que iba adelante le preguntó: «¿Encontraste algo allí?» El guardia respondió: «Son solo 2 gatos callejeros, una falsa alarma». Los pasos se desvanecieron por completo. La tensión en la mente de Fan Chanyu se relajó y todo su cuerpo quedó flácido. Se apoyó en Zichen jadeando. El calor del cuerpo de Zichen había calentado su ropa empapada. Bajó la cabeza para besar la mejilla de Fan Chanyu. Su nuez de Adán se movió ligeramente y el sudor le perlaba el cuello. Fan Chanyu le acarició suavemente la mejilla mientras sus dedos se enredaban en su cabello a la altura de sus sienes y observó la comisura de su labio, enrojecido por la extrema contención. En sus ojos, que reflejaban la luz de la luna, solo se veía la angustia.
Se mordió el labio y dijo: «Te ayudaré». El palacio frío. El guardia dorado que había salido a buscar regresó rápidamente con algo en las manos. «Majestad». Sus súbditos siguieron un rastro de sangre y encontraron una máscara junto al lago oriental del lago Taiye. Quichen tomó la máscara del rostro marcado por cicatrices y la examinó detenidamente sin poder ocultar su emoción. Preguntó: «¿Dónde está este hombre?». El comandante de la guardia bajó la cabeza. «Aún no hemos logrado. El rastro de sangre termina en la orilla del lago. Este subordinado sospecha que el vil intruso escapó nadando. Ordenó a mis hombres que busquen a lo largo del lago Taiche». La mano de Quichen, que sujetaba la máscara, se apretó de repente. Maldijo al comandante de la guardia dorada. «Inútil. Encontraste algo en la posición de ese canalla, pero no pudiste atraparlo. ¿De qué me sirves, pedazo de inútil? Vuelve a buscar». El comandante de la Guardia Dorada aceptó la orden y se retiró apresuradamente. La luna fría era desoladora y su luz se dispersaba como la escarcha. Unas finas gotas de sudor aparecieron en las sienes de Fan Chanyu. Giró la cabeza para mirar el perfil de Xichen que se apoyaba en su hombro. Parecía no haberse recuperado aún. Sus largas y oscuras pestañas reptaban suavemente sobre sus párpados. Un leve rubor apareció en su pálido rostro, desprovisto por completo de la ferocidad de hacía un momento, cuando ya había mordisqueado la suave carne de su cuello, como si quisiera engullirla entera. Estaba tranquilo y dócil. La respiración de Fan Chanyu aún no era estable. Se secó las manos en su uniforme de nuco empapado y preguntó: «¿Estás mejor?». Xichen abrió los ojos y asintió levemente. Levantó una mano para presionar la nuca de ella y la besó durante un buen rato antes de soltarla. En ese momento, aparte de su respiración agitada, Fan Chanyu casi no sentía nada. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. Simplemente tomó sus túnicas de la corte y se las puso. La Guardia Dorada estaba registrando todo el palacio. «Tenemos que salir de aquí». Su prenda intermedia aún estaba mojada, pero sorprendentemente su camisa interior se había secado gracias al calor corporal. Sin embargo, Xichen dijo: «Mojen también las togas de la corte». Fan Chanyu frunció el ceño. «Te vas a resfriar». Xichen apoyó su frente contra ella. «No puedo explicártelo ahora mismo. Haz lo que te digo». Entonces Fan Chanyu salió y arrojó sus túnicas de la corte al agua para remojarlas. Las escurrió y luego se las puso. Envolvió el pijama en una gran roca y lo hundió en el lago Taiche. Cuando todo estuvo listo, Fan Chanyu volvió a ayudar a Xichen a salir. Ella pudo notar claramente que sus pasos aún eran inestables. No parecía deberse únicamente al afrodisíaco. Cuando ella sí supiera lo que estaba pasando, Xichen dijo: «Los efectos del polvo desestabilizador de huesos aún no han desaparecido». Los dedos de Fan Chanyu, que sujetaban su muñeca, se apretaban, así que a él también le habían administrado polvo debilitador de huesos. No era de extrañar que Quichen se atreviera a pensar que podía correrlo con tan solo una docena de guardias fuera del palacio. Fan Chanyu pronunció 2 palabras entre dientes apretados: «Bastardo emperador». Ella era rara vez que decía palabrotas, pero esta era la primera vez que Xichen la oía maldecir con tanta rabia. La miró sorprendido. Sintió como si su corazón hubiese sido bañado en un manantial de agua tibia, disipando parte de la tristeza que había surgido tras las conspiraciones de esa noche. Incluso terminó consolándola. «Salgamos primero del palacio. Por ahora dejaremos esta deuda en nombre de Quichen». Fan Chanyu no dijo nada más, pero sus labios se apretaron con fuerza. Al final, los dos consiguieron lo que querían. De camino al palacio Taiji se toparon frente con Quichen, que se dirigía con un grupo de funcionarios de la corte. Quichen jugueteaba con un objeto parecido al cuero que tenía en una mano. Al verlos le dijo con una sonrisa fría: «Querido ministro Xie, fuiste a cambiarte ropa y ya no regresaste. Nos tenías realmente preocupado». El rubor del rostro de Xichen había desaparecido por completo, dejando solo la palidez de la pérdida excesiva de sangre y el largo baño en el lago Taiche. Necesitaba la ayuda de Fan Chanyu para caminar, pero su voz era clara y firme como siempre. Haber preocupado a su majestad es culpa de este súbdito. La mirada de Quichen recorrió las túnicas de corte de Xichen, que no habían sido cambiadas. Un extraño brillo apareció en sus ojos mientras continuaba: «Vemos que las túnicas manchadas de vino del
Amado ministro Sien, no han sido cambiadas. Nos preguntamos dónde ha estado todo este tiempo. Tainpeiji y Ji Si-hun y los demás le lanzaron miradas de preocupación. Al ver la situación, Fan Chanyu no pudo evitar sudar frío por Si-chen. Sin embargo, su respuesta fue excepcionalmente serena. Me avergüenzo. Un sirviente me acompañaba a cambiarme de ropa cuando vi un ladrón escabullirse por encima del muro. Pensé que no podía permitirse ningún percance en este banquete de Nochevieja, así que fui tras él. Inesperadamente estaba borracho y sin fuerza. Tras ser herido por el ladrón, caí descuidadamente al lago Taiyue. Si no hubiera sido por el general del estandarte de la nube que pasaba por ahí, me temo que me había perdido en el lago Taiyue. Por eso hizo mojar su toga de la corte. Mientras Fan Chanyu se maravillaba por su habilidad de mentir sin pestañear, las miradas de Ki-chen y de los 100 funcionarios se dirigieron hacia ellos, cuyo cabello y túnicas oficiales también estaban empapados. Actuó como apoyo humano desplegando su habilidad característica. Miró fijamente con sus grandes ojos almendrados y redondos y asintió con una expresión de total sinceridad, pero tenía las palmas de las manos resbaladizas por el sudor. Si-chen pareció presentirlo. Bajó la manga ancha de su camisa y le dio un discreto apretón de mano. Ki-chen le preguntó a Fan Chanyu con una sonrisa fría: ¿y por qué habría aparecido el general del estandarte de la nube en el lago Taiyue? Fan Chanyu dijo con un semblante severo: este general bebió demasiado y deseaba cambiarse ropa. Tan pronto como salí del salón, vi fuego en dirección al Palacio Frío. Este general tenía la intención de ir a ayudar a combatir el fuego. Al pasar por el lago Taiyue encontré al marqués que había caído al agua. Al recibir tal respuesta, la expresión de Ki-chen se tornó extremadamente sombría. Levantó la máscara que sostenía en la mano. La guardia dorada siguió el rastro de sangre y encontró esta máscara junto al lago este del lago Taiyue. ¿La reconoce el amado ministro Xie? Si-chen examinó la máscara con atención por un momento. Dije: me resulta algo familiar. Aunque el ladrón con que luché llevaba el rostro cubierto, recuerdo que tenía una cicatriz que recorría desde la ceja hasta el puente de la nariz. Supongo que iba disfrazado. Esta máscara debe ser suya. Ante semejante sofisma, Ki-chen se enfureció tanto que apretó los dientes con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¡Qué casualidad! El canalla que irrumpió el Palacio Frío resultó herido y... querido ministro Xie también. Me pregunto si alguien más vio a ese ladrón del que hablas. Estaba decidido a culpar a Si-chen del delito de allanamiento del Palacio Frío. Fan Chanyu miró a Ki-chen y la frialdad de su mirada ya no pudo ser reprimida. Sin embargo, Si-chen dijo con calma: el eunuco que me ayudó a cambiarme de ropa también lo vio. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Fan Chanyu e incluso la expresión de Ki-chen cambió drásticamente. Exigió: ¿dónde está ese eunuco ahora? Los ojos de Fénix de Si-chen, de los que aún no se había desvanecido del todo el rojo de sangre, se encontraron con los de Ki-chen. Una sonrisa leve parecía asomar en el fondo de sus ojos, pero bajo esa sonrisa se escondía una intención asesina y sangrienta sin disimulo, que hizo que Ki-chen temblara involuntariamente y reprimiera parte de la ferocidad de su rostro. Si-chen apartó la mirada y dijo con calma: dio un grito de alarma al ver al ladrón y se quedó inconsciente. Ahora se encuentra en el palacio lateral del salón Luofen. La espalda de Ki-chen estaba empapada de sudor frío. Sabía que si Si-chen no era condenado ese día, algún día le tocaría a él lavarse el cuello y esperar que Si-chen viniera a cortarle la cabeza. Aunque su corazón estaba lleno de miedo, apretó los dientes y dijo: diríjanse al salón Luofen. Estaba seguro que Si-chen estaba mintiendo. Para no despertar las sospechas, Si-chen no había recurrido a nadie que conociera el plan del eunuco que lo guiaba. Sabía que ningún ladrón había entrado en el palacio, así que concluyó que Si-chen se lo estaba inventando todo. Mientras encontrara a ese eunuco y lo interrogara, podría condenar a Si-chen. Ki-chen encabezaba la multitud de primera fila, pero sus manos entrelazadas en su espalda estaban cubiertas de sudor fría. Él seguía repitiendo a sí mismo: solo necesito encontrar ese eunuco.
El número del grupo se dirigió al salón Luafen. Mientras sostenía a Qichen, Fan Chanyu notó claramente que su brazo volvía a calentarse. Aunque hizo todo lo posible para controlar su respiración, aún la sentía algo agitada. Ella miró a Qichen con preocupación, pero él miraba fijamente al frente sin que su rostro mostrara ninguna señal de algo inusual. Fan Chanyu no sabía si tenía fiebre por el resfriado o por los efectos de aquella droga repugnante habían reaparecido. No era momento de hablar, así que guardó el silencio, pero mientras tanto Qichen la sujetaba del brazo con más fuerza, aunque sus ojos seguían claros y penetrantes. El sudor comenzaba a perlarse en sus sienes. La Guardia Dorada encontró rápidamente al eunuco desplomado junto a una columna. Cuando lo despertaron con un balde de agua fría, su primer instinto, basado en el alboroto que escuchó antes de quedar inconsciente, fue gritar: ¡hay un asesino! Al oír esto, la expresión de Qichen se volvió más salvaje y le dio una patada al eunuco justo en el pecho. ¡Perro esclavo! ¿Qué asesino? ¡Explícate! El eunuco fue derribado de una patada a causa del dolor. No pudo levantarse durante un buen rato. Al ver al emperador y un grupo de ministros rodeándolo, su rostro se llenó de pánico. En ese momento, Qichen habló. El eunuco de camino a acompañar a este marqués para que se cambiara la ropa. ¿Viste o no viste un ladrón saltar el muro? En ese momento el eunuco solo había oído un ruido en lo alto del muro, pero tras ser pateado por Qichen e interrogado sobre un asesino con tantos funcionarios de la corte observándolo, estaba aterrorizado y su mente quedó en blanco. Inmediatamente asintió repetidamente siguiendo las palabras de Qichen. Sí, alguien me saltó por el muro del palacio. Con un testigo, Qichen ahora podía demostrar completamente su inocencia por lo sucedido esa noche. Qichen retrocedió tambaleándose un paso. El eunuco que lo había sostenido apresuradamente también parecía sumamente alarmado. El rostro de Qichen estaba pálido. En ese momento solo un pensamiento llenaba su mente: se acabó. Estoy acabado. El rubor volvió a subir el rostro. Qichen se cubrió los labios y tosió levemente, mientras su mirada fría recorría a Qichen. Este súbdito resultó herido en la pelea con ese canalla y contrajo un resfriado al ahogarse en el lago Taiji. Debido a mi enfermedad no puedo ayudar a su majestad en la búsqueda de este canalla, así que me retiro del palacio. La mente de Qichen bullía. No podía oír en absoluto qué Qichen estaba diciendo. Qichen se marchó sin recibir el permiso de Qichen y ninguno de los funcionarios de la corte se atrevió a decir una palabra. Justo en ese momento llegó un informe urgente desde el largo y estrecho pasaje. Un informe de un asesino asaltado al tribunal de revisión y ha secuestrado a los criminales clave de la familia Sui. Ante estas palabras, los funcionarios estallaron en un alboroto. Fan Chanyu sabía que debían haber sido los hombres de Qichen quienes habían tenido éxito en su incursión en la corte de revisión. Sintió una sensación de alivio. Inesperadamente, a pesar de la magnitud del evento, Qichen permaneció impasible. Ni siquiera interrogó al ministro del tribunal de revisión, quien se encontraba entre los funcionarios presentes en el banquete. Incluso el eunuco principal transmitió el anuncio para que los funcionarios se dispersaran y regresaran a sus hogares. Tras seguir a Qichen hasta el Palacio Frío, Taipei y los demás habían estado conteniendo la respiración, esperando que Qichen. No fue hasta que ahora finalmente pudieron respirar aliviados. Mientras el grupo abandonaba el palacio, Zhen Guanchan, con su aguda vista, notó que el marqués de Wuhan, que iba adelante, parecía gravemente herido. Con Fan Chanyu apoyándole, la mayor parte de su peso recaía sobre los delgados hombros de ella. Chen se acercó de inmediato para ayudarlo. Taipei lo agarró por el cuello y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Zhen Guanchan respondió: el marqués parece gravemente herido. ¿Cómo podemos dejar que la general Fan, una mujer, soporte todo el peso sola? Iré a ayudarla. La mirada de Taipei le dijo fue indescriptible. Y finalmente solo le dijo: no te metas. Zhen Guanchan estaba completamente confundido. ¿Por qué? Junto a ellos, Ji Si-hun se aclaró la garganta y le pasó el brazo por los hombros a Zhen Guanchan. Hermano Wenchan, apóyame a mí, estoy un poco borracho. Como Zhen Guanchan era protegido de Ji Ying-wan y tan cercano a Ji Si-hun como hermanos, conocía perfectamente la tolerancia al alcohol de este último. Inmediatamente le ignoró. Estás a tu 75% de emborracharte.
emborracharte. Desconcertado miró a su amigo. Tanto tú como el general Tan se comportan de forma tan extraña. Ji Si-Jun suspiró y decidió ser directo. ¿De verdad eres tan ingenuo? ¿Acaso no ves que el marqués y el general Fan están a punto de anunciar sus buenas noticias? Zhen Wanchang frunció el ceño profundamente. ¿Por qué el general Fan rescató al marqués del estanque de Taiyé y tuvieron contacto físico? Continuó inmediatamente. Esto demuestra que no entiendes a la general Fan. Con su magnanimidad y espíritu, no es menos que cualquier gran hombre. ¿Cómo podría ella estar atada a la etiqueta tan trivial? Las expresiones de los rostros de Time Peyi y Ji Si-Jun se volvieron aún más indescifrables. ¿Acaso este hombre no había notado nada inusual en Lun Chen? Finalmente Ji Si-Jun le dio una palmadita en el hombro a Zhen Wanchang y dijo: hermano Wanchang, si alguna vez tienes problemas para encontrar esposa en el futuro, ven y pídele a tu cuñada que te busque una. Zhen Wanchang permaneció inmóvil y clavado en el sitio mientras Tan y Ji se alejaban, con una expresión de creciente desconcierto en el rostro. ¿Qué tenía que ver esto con el que él se casara algún día?